sumamente importante, amados. ¿Debido a qué? Debido a que habla sobre Shabbat y la importancia de guardar bien Shabbat, pero sobre todo, amados ajín, que necesitamos entender realmente, amados, porque llevamos poco tiempo de conocer las raíces hebreas. Podemos llevar 5 años, 10 años, y aún con todo eso es poco, porque nuestro pueblo tiene la Torá desde hace 3500 años, amados. Entonces nuestra vida, aunque tuviera 15 años guardando Torá, no se puede comparar a nuestro pueblo hebreo, amados. No podemos comparar toda esa enseñanza, esa riqueza y esa devoción que tiene nuestro pueblo hebreo por causa de los mandamientos del Eterno, amados. Así que el tema de esta mañana, amados ajín, se titula el ocio. El ocio. Pero decíamos, ¿qué tiene que ver entonces este tema con Shabbat? Lo vamos a ver al final del tema y vamos a ver que tiene todo unido esto con Shabbat. Bueno, ¿por qué, amados? Bueno, porque el ocio, ahorita vamos a ver realmente qué es esto, de qué se trata, amados. El ocio, amados ajín, se define como las actividades que están relacionadas con el gozar, el divertirse, el descansar y el desarrollo personal. Entonces, el ocio, amados ajín, se define como las actividades que están relacionadas con el gozar, el divertirse, en pocas palabras, el descansar y el desarrollo personal. Para el mundo, amados ajín, esto es el ocio, eso es lo que se conoce entonces como ocio. Pero vamos a ver, amados, que esto no es realmente algo que al Eterno le agrade mucho, amados. Entonces, el ocio, supuestamente eso es el ocio, las actividades que están relacionadas, con el gozar, el divertirse y el descansar, y sobre todo según el desarrollo personal, amados. Pero vamos a ver, amados, a lo largo del tema, que esto es inclusive un peligro ahora para la humanidad, y es algo que ha degradado a la humanidad desde siempre, amados. Pero también vamos a entender, amados ajín, que el Shabbat, sobre todo, amados, el Shabbat, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el Shabbat, amados, no es un día de ocio. El Shabbat no es, amados ajín, un día de ocio. Entonces vamos a ver, amados ajín, por qué la Torah nos está diciendo esto y qué es realmente, amados ajín, lo que la Torah quiere enseñarnos referente a este tema sobre el ocio, amados ajín. Bueno, también, amados ajín, existe de ahí, del ocio, se desprende otra palabra que es ociosidad. Ociosidad. Y la ociosidad no es otra cosa más que el desarrollo de actividades sin ningún valor para el alma. La ociosidad es el desarrollo de actividades, amados, sin ningún valor para el alma. Y de ahí también surge otra palabra que es ocioso. El ocio causa ociosidad. Y de ahí aparece la palabra ocioso. ¿Quién es alguien ocioso? Es el individuo que no está buscando el bienestar de su alma, amados. El individuo que no está buscando bienestar para su alma, sino todo lo contrario. Entonces, amados, el mundo, el normal, lo que hay, la publicidad que existe, amados ajín, en todas partes del mundo, solamente enseña que necesitamos o debemos vivir con libertad el tiempo libre. Es lo que ellos dicen. Debemos vivir con libertad el tiempo libre. También enseña que el ocio es necesario como parte fundamental de la vida en sociedad, amados. La gente, este es un mensaje lógicamente que no viene del Eterno, la gente dice, bueno, es que es fundamental el ocio, o sea, las actividades sin provecho. Es necesario que el hombre tenga actividades sin provecho para distraerse, para divertirse, para descansar. Y entonces esas actividades son necesarias en nuestra sociedad, dicen. Y por lo tanto, amados, ven al ocio como una forma para lograr una mejor calidad de vida al lado de la educación, salud y cultura. Y entonces dicen los gobiernos, ¿no? Y sobre todo los políticos o la gente que se dedica a hacer campañas políticas y todo esto, les prometemos, compañeros, etcétera, mejor educación, mejor salud, mejor cultura. Pero ahora dicen, inclusive, mejor ocio. Nosotros recordamos la historia, amados, y vemos que la Roma pagana se clasificó, pero sobre todo se hizo notar por algo muy importante, amados, por la abundancia de ocio que tenían. Y de hecho ellos perpetuaron una frase que hasta hoy en día es muy común, que dice, circo y pan para que el pueblo esté contento. Circo y pan para que el pueblo esté contento. Le pueden subir los impuestos, le pueden hacer cualquier cosa, pero si el pueblo tiene circo y pan, estará contento. ¿Qué significa esto? Que ellos hacían que el pueblo se divirtiera y olvidara sus preocupaciones por ahí y
no se dedicara a ver realmente los problemas reales que tenían en su sociedad. Y entonces, amados ajín, vemos aquí esto claramente, que el hombre sigue pensando igual, que el hombre sigue pensando o intenta hacer que toda la humanidad piense de la misma forma. Que el ocio es una forma de vida buena y que necesita ser desarrollado, así como desarrollan la educación, así como desarrollan la salud, así como desarrollan la cultura. De la misma forma ellos dicen, el ocio dice, o debe ser desarrollado. Y piensan que así como se desarrollan los avances científicos en la salud, en la educación y en la cultura, de la misma forma el ocio tiene que ser desarrollado, amados. Y por eso hoy existe infinidad de cosas, amados ajín, que van enfocadas a esto, al ocio, amados. La industria más peligrosa del mundo hoy es esa, amados, por encima de las drogas, por encima ahorita de la famosa gasolina robada, por encima de cualquier cosa que existe en el mundo, de las empresas que lógicamente se dedican a delitos graves, por encima de eso, amados, hoy por hoy, la empresa más peligrosa del mundo es la empresa del ocio, la empresa que se dedica hacer cosas que destruyen a la humanidad, amados, lo típico y lo que ya ha sido un problema a nivel mundial, amados ajín, el famoso Facebook. Nosotros usamos el Facebook para poder transmitir Torah, conocer gente de la República y de otras partes para poder enseñarles Torah. Pero esto, amados ajín, se ha convertido tristemente en una cueva del lobo. El Facebook se ha convertido en muchos países problema de seguridad nacional, la cual o se debe debido a que, por ejemplo, muchas, en este caso jovencitas, que son interceptadas a través del Facebook por ladrones, secuestradores y demás, después son llevadas a la prostitución o bien al asesinato, amados. Entonces es por eso también importante, y mucho más como creyentes en el Mesías, que sobre todo las jovencitas o jóvenes, pero sobre todo jovencitas, amados ajín, que es quien más llama la atención en este caso, en esas páginas, que lo más común y lo más típico es empezar a subir fotos o cosas como esas a través de Facebook o Instagram o redes sociales, y entonces todo el mundo las ve, les dan like, y esa es como la diversión, que suban una foto donde todo el mundo le dé la aprobación, le ponga que le gusta esa foto, etcétera, y tengan seguidores a la vez como si fuera un artista y demás. Eso es lo que llena el ego, por decirlo así, de un joven. Pero tristemente estas cosas son las que han llevado inclusive a tragedias, a asesinatos, amados, y esto ya es un problema de seguridad nacional en muchos países. ¿Por qué? Porque se están llevando asesinatos a través de esto, usando medios como este, amados, usando medios como Facebook o otras redes sociales, Instagram, etcétera, hay ya bastantes, en las cuales se buscan o los asesinos buscan jovencitas a través de estas redes sociales y tristemente acaban cometiendo cosas terribles, amados ajín. ¿Y eso es por causa de qué? Del ocio, amados. Por eso decíamos, hoy por hoy, amados ajín, la empresa más delicada, más fuerte, más poderosa y más peligrosa del mundo, amados, más que el narcotráfico y otras cosas, es la empresa del ocio, porque es legal. Por eso es peligrosa, porque es totalmente legal y es la más aceptada por el mundo, amados. Miran cuánta gente tiene Facebook, por ejemplo, millones de gente en todo el mundo. Cuánta gente jala las redes sociales, millones de gentes en todo el mundo, amados. O sea, es la empresa más que ha crecido más en los últimos años y que ha sido la más peligrosa, amados ajín, por encima de otras cosas que también son peligrosas, amados. Entonces, de aquí también surge un término que usan mucho, sobre todo los jóvenes, que es el término hobby, que significan las actividades que ellos hacen como una forma de diversión favorita, por decirlo así, ¿no? Su forma de ocio favorita es esa, es el llamado hobby. O sea, que hacen algo que a ellos les gusta y a veces son cosas totalmente peligrosas o cosas terribles. Yo conocí personas en mi adolescencia, amados, que su hobby, ¿saben cuál era? Porque era gente de dinero, era ir a desenterrar muertos a los panteones. Ese era su hobby. Era una forma de divertirse para ellos, meterse a cementerios, escarbar en las tumbas y sacar cadáveres. Esa era su forma de vida y eso para ellos era lo divertido, amados. Esto lógicamente cae en cosas terribles, hasta satanismo. Y vamos a ver que es así, amados. Este pecado lleva a la gente inclusive a enredarse dentro del ocultismo, dentro del satanismo, dentro de cosas terribles, inclusive hasta volverse delincuentes por causa de esto, por causa, amados, de la
ociosidad. O sea que es un pecado terrible. Parece un chiste a veces o cosas como esas, amados, pero no es así. Acaba inclusive llevando gente a la muerte, amados. Entonces, vamos a ver la primera cita de esta mañana, amados. Vamos a ver qué dijo Salomón, pero más bien qué dice el Tanaj, amados, sobre este pecado tan terrible que ha llevado a la destrucción a millones de personas en todo el mundo, en todas las épocas que tiene, amados, esta humanidad. Proverbios 10, verso 23, amados. Proverbios 10, verso 23. Proverbios 10, verso 23 nos enseña, amados ajín, esta verdad y nos muestra cómo, amados ajín, el Eterno, amados, prohíbe estas actividades y nos enseña que disfrutar la vida debe ser de otra manera, debe ser de otra forma, no como el hombre piensa que es a través de ociosidad, que es a través de divertirse, de hacer cosas semejantes, sino que es de otra manera, que se necesita guardar la vida de otra forma, amados. Proverbios 10, 23, ¿lo tenemos, amados? Entonces vamos a leerlo todos juntos, amados, aquí, para que así quede grabado. Dice así, amados: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Amén. Entonces, amados, esto se entiende como ocio. O sea, dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. O sea, al que no tiene Torah, al que no tiene sabiduría. Hacer maldad es como una diversión al insensato. O sea, le divierte hacer maldad. El ocio es esto, amados. El ocio muchas veces cae en eso. Cae en maldad, amados. El ocio acaba cayendo muchas veces en maldad. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender esto, amados. El ocio es algo que no tiene que estar en la vida de los creyentes. Entonces, amados ajín, vemos también todo esto solventado y alentado, amados ajín, en los medios de comunicación masiva, no solamente en redes sociales, sino en los medios de comunicación masiva. Y vemos cómo, amados, la industria del entretenimiento se ha vuelto cada vez más inmoral y vacía. Los llamados reality shows cada vez son más inmorales y más vacíos. La televisión cada día es más inmoral y más vacía, porque es lo que vende. Entre más vaciedad, entre más vanidad y más inmoralidad tenga la televisión, más vende. Eso es su forma de venta, eso es lo que venden ellos, la inmoralidad y la vaciedad, las cosas vacías, las cosas que no tienen significado, que no están edificando lo más mínimo a la gente que lo está viendo, amados. Entonces, el ocio, amados ajín, por eso decíamos, por causa del ocio la gente acaba visitando anatemas. Es ociosidad estar parándose en las pirámides, por ejemplo acá de Tehuacán. Aquí hay pirámides, eso es anatema, amados. En esas pirámides históricamente se sacrificaban seres humanos al diablo, en pocas palabras. ¿Qué tiene un mesiánico que irse a parar en esas pirámides, amados? Si son anatemas, son centros de maldición, son tumbas. Las pirámides eran tumbas, no eran centros turísticos, amados. En el pasado eran tumbas de faraones, de aquí gobernadores de los mexicas o de cualquier cultura que estuvo en estas zonas, amados. Eran tumbas, amados, y lógicamente lugares satánicos. Es como estar parado en un panteón y tomándose una foto. Es desagradable, amados, y la gente no entiende eso y se va a divertir en esos lugares que son anatemas, amados. Y luego, ¿por qué andan todos raros? Por eso, porque son anatemas, visitan anatemas por ociosidad. Los mesiánicos, la creyente en el Mesías real, amados, no tiene por qué pararse en un lugar de esos. No es religiosidad, sino que es real, amados. El Eterno lo prohibió, no es un juego. El Eterno lo prohíbe porque sabe que hay un peligro. Y no estoy diciendo que no se vaya a un parque, eso sí sería religiosidad. Estoy diciendo que no se vaya a un lugar que era un cementerio prehispánico, que son las pirámides, que era un lugar de satanismo donde asesinaban a gente, donde sacrificaban gente a los demonios, que adoraban al mismo diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda, a través de las serpientes emplumadas y todo eso. Entonces, amados, ahí hay un culto a la muerte. De hecho, lo encontraron hace poco, vi un reportaje, y en esas pirámides que tenemos aquí a la vuelta encontraron estatuas de dioses de la muerte. ¿Quién es el dios de la muerte? Hasatán, amados, no es el Eterno. Entonces la gente va, se saca fotos y todo eso y no sabe que está visitando centros, amados, aquí de perdición, centros de satanismo, literalmente antiguo, amados, prehispánicos. Entonces, amados, la gente no tiene que estar haciendo eso. Son anatemas, son templos satánicos, son templos paganos. No tenemos por qué meternos en esos lugares, que eso es muy común, amados, porque son anatema. Y dice la Torah claramente: no harás eso, no meterás eso a tu casa,
casa, lógicamente tampoco tenemos que ir a visitarlos para que no seas anatema como esos lugares. O sea, para que no seas maldito como son esos lugares malditos por el Eterno, amados. Porque hay tanta sequía en esos lugares, porque hay tantos espinos. Las espinas son una maldición, eso lo dice la Torá, que el Eterno, amados, dio las espinas como una maldición. Eso dice la Torá, amados, que el Eterno dio todo eso como una maldición. Era una maldición porque dice: desde ahora espinos y cardos te producirá la tierra. Entonces estas tierras llenas de espinos, de cardos como las que hay acá, no son una bendición, amados, son una maldición. ¿Pero por qué? Por tanto pecado, por tanta adoración a demonios, por tanta idolatría, por tantas cosas semejantes, amados. Nosotros, amados, no tenemos que envolvernos en ese mundo. ¿Pero por qué lo hace la gente? Número uno, porque no tiene espiritualidad. Número dos, por ociosidad, amados, por estar de ociosos. Entonces, amados, el ocio trae malas compañías. Una persona ociosa tarde o temprano llegará a compañía de personas malas. Tarde o temprano se enreda con gente que es inclusive hasta delincuente, con gente o de otra forma trasgrede la Torá. Entonces el ocio trae también malas compañías, amados, y combinado de eso trae tragedias. Combinado trae tragedias, amados. El ocio trae tragedias, porque trae malas compañías. ¿Y ocio qué trae? Tragedias, amados. El ocio deja a la gente muchas veces inclusive en pobreza. Por eso es un pecado grave que aparentemente no se ve tan grave como decir: bueno, es que no es adulterio, no es fornicación, no es, por ejemplo, robo, no es asesinato. No, pero aún así, amados, el ocio deja a la gente en pobreza. Por ejemplo, la gente que está metida en casinos, ¿qué está haciendo? Está de ocioso, amados. La gente que se mete a jugar juegos de azar, apuestas de gallos, apuestas de carreras de caballos, apuestas inclusive hasta de perros que están peleando ahí, todo eso es ociosidad, amados. Y eso deja a la gente inclusive en la pobreza, porque se la acaban apostando, amados, toda su vida, sus posesiones y demás, y se quedan en la calle, amados. Y yo conocí el caso de una persona que apostó ya tomado, jugando barajas, una casa que tenía, amados, aquí, y la perdió. O sea, cosas muy graves, amados. ¿Por qué? Porque la gente está en ociosidad, amados. La gente está en ociosidad. Entonces, el ocio también, ¿qué trae, amados? El ocio trae tragedias. La mayoría de los accidentes es por causa de esto, porque la gente está en ociosidad y acaba accidentándose, amados, y muchas veces hasta muriendo por causa de eso. Muchas veces, amados, es visto, y más por los jóvenes, como una forma de escape. El ocio, dicen, es una forma de escape. El enemigo trata de destruir a los niños a través de este pecado, amados. Los videojuegos, las películas, los niños sin escuela, todo eso es ociosidad. Por eso los niños necesitan ir a la escuela, amados. No es bueno que se queden en casa. Es que las escuelas están contaminadas, pues se tiene que buscar una forma, porque si el niño se queda en casa, va a caer en ociosidad. No va a estar estudiando la Torá, va a estar ¿qué? Va a estar haciendo otras cosas ociosas, y acaban inclusive hasta casi matándose también los niños, amados. Acaban agarrando algo peligroso, cortándose, quemándose, cayéndose, lesionándose gravemente, amados. Ya hemos visto esos casos muchas veces. ¿Por qué? Por ociosidad, amados. Todos necesitamos tener actividades. Los niños estudiar, los más grandes pues trabajar, etcétera. Tenemos o debemos tener actividades, amados, para no estar de ociosos. El hombre siempre ha clamado, amados, por un descanso. Pero entonces, amados, el Eterno lo ve, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque inclusive el trabajo, amados, cuando nosotros leemos Génesis, Bereshit, en el principio, en los primeros capítulos, nosotros vemos, amados, cómo el Eterno dejó el trabajo al hombre como una maldición. Cuando Adán peca y sale del huerto, Yahweh le dice al hombre: desde ahora tú trabajarás, labrarás la tierra, y con el sudor de tu frente comerás, ¿no? Amén. Entonces, por eso el trabajo, amados, sí es una bendición porque el Eterno lo da, pero a la vez, amados, fue como una maldición por haber pecado contra Él, porque antes el hombre no hacía eso. Hoy lo tenemos que hacer para poder comer. Pero el caso, amados, es que el hombre necesita un descanso, porque ese trabajo fue impuesto por el Eterno, y el Eterno nos dio un descanso, y ese descanso es Shabbat, amados. Shabbat es el descanso del Eterno. Por eso dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y 7º día reposarás.
porque Yahweh reposó de todas sus obras. Entonces, Shabbat sí es un día de reposo físico. No vamos a trabajar, no vamos a las escuelas, no vamos a hacer cosas diferentes. Shabbat es un día de reposo físico, sí, pero sobre todo de reposo espiritual, amados. Por eso vamos a ver, les decía en este tema, que Shabbat no es un día de ocio, amados. El Shabbat no es un día de ocio, amados Ajín, no es un día de ocio. La persona que ve el ocio como una recompensa en la vida es igual, amados, a tener un alma ya degradada. Cuando la persona, amados Ajín, ve al ocio como una recompensa en la vida, es igual a ¿qué? A una mente, amados Ajín, degradada, un alma degradada, amados Ajín. Y por eso el famoso fin de semana, la gente sale de sus trabajos cada fin de semana, ¿no? Muchas veces le pagan. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es irse a meter a un bar, a una discoteca, inclusive mesiánicos o pseudo o disque mesiánicos, amados, meterse a bares, a discotecas los fines de semana, amados. Eso es lo grave, es lo triste, amados. Pero el caso es que la gente ve al ocio como una recompensa en la vida, y por eso, amados Ajín, ¿qué hace? Por eso, ¿qué hace? El famoso fin de semana. Y por eso todos los fines de semana infinidad de choques, de asesinatos, de asaltos, de golpizas, de robo de coches, de todo tipo de cosas, de asaltos. ¿Por qué? Por esto, amados, por el famoso fin de semana. La mente del hombre, amados Ajín, que no tiene al Eterno, le hace pensar que los cielos será también eso, un lugar de ocio. La gente piensa también así, la gente que no tiene Torah, la gente que no tiene al Eterno, la gente piensa que los Shamaim, que los cielos, amados, será también un lugar de ocio, un lugar donde la gente esté ociosa, amados, y eso lógicamente no será así. Eso no es así. Los Shamaim, los cielos, no son un lugar de ocio. ¿Por qué? Porque el ocio, amados, enciende la concupiscencia y activa el pecado. El ocio enciende la concupiscencia y activa el pecado. La gente ociosa va a encender la concupiscencia y lógicamente también activar el pecado. Porque está haciendo esto, está en ociosidad, amados, está en ociosidad. Entonces por eso, amados, el ocio enciende la concupiscencia y activa ¿qué? Activa el pecado, amados. Bueno, vamos a ver otra cita al respecto. Primera de Timoteo 5:13, amados. Primera de Timoteo capítulo 5, amados, y verso 13. Primera de Timoteo, amados Ajín, capítulo 5 y verso 13. Primera de Timoteo capítulo 5, amados Ajín, y verso 13 dice lo siguiente, amados. Dice, y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debiera. Entonces, ¿de qué está hablando? De las mujeres viudas jóvenes. Dice, yo les digo que mejor críen bien a sus hijos y que tengan esposo, que vuelvan a casarse las mujeres viudas jóvenes, porque dice, si no, aprenden a ser ociosas, dice, y entonces vivan otro tipo de pecados. Por eso está ligado una cosa a la otra, amados. Hay tipos de ocioso, amados. El ocio entonces es todas las actividades que no tienen valor para el alma, pero el que lo practica es un ocioso, valga la redundancia. Pero también, amados, hay tipos de ocioso inclusive. El primer tipo de ocioso es el ocioso pasivo. Porque a veces la gente piensa, bueno, el ocioso solamente es el que no está haciendo nada, solamente está en su casa viendo la televisión o haciendo otras cosas sin valor para el alma. Entonces, ¿qué dice? Eso es solamente ser ocioso. Pero vemos que no, amados. Dice que el ocioso pasivo, que es únicamente receptor de estímulos, o sea que se la pasa en la música, en el teatro, en las artes, en los espectáculos públicos, en la televisión, en el cine, en el radio. Eso es un ocioso pasivo, o sea, que solamente está recibiendo estímulos, solamente está recibiendo, amados Ajín, algo
En su alma no está haciendo nada, solamente está ¿qué? Recibiendo cosas a través de lo que se le pegue la gana, ya sea música, teatro, cines, televisión, internet, ahora, etcétera. Solamente está recibiendo cosas. Eso es un ocioso pasivo, solamente se dedica a recibir información, pero información dañina, amados. En el tema de la tarde vamos a ver eso, amados, que nosotros somos como árboles que necesitamos ser alimentados, y entonces conforme alimentemos nuestra alma, serán también los frutos que demos del alma, amados. Tanto buenos como malos, depende de la alimentación que tengamos en lo espiritual. Si alimentamos nuestra alma con cosas negativas, lógicamente expondremos cosas negativas afuera. Si alimentamos nuestra alma con cosas positivas, con cosas espirituales, tendremos también frutos espirituales, amados. Entonces, el ocioso pasivo es únicamente receptor, o sea, solamente está recibiendo y no da nada, solamente se sienta a recibir información negativa y no positiva para su alma. El segundo tipo de ocioso es el ocioso activo, amados. El segundo tipo de ocioso es el ocioso activo. ¿Quién es el ocioso activo? El ocioso activo, amados, es receptor y emisor de estímulos. Entonces, el ocioso activo no es el que se siente a escuchar algo, amados. El ocioso activo es el que sin tener que hacer algo se la pasa realizando actividades que no tiene que realizar, amados. En Shabbat y en cualquier día se la pasa realizando cosas que no tiene que realizar. Es un ocioso activo, o sea, todo el tiempo está intentando mover algo porque necesita estar ocupado, pero ocupado para mal, lógico está. Entonces es, amados aquí, el hacer cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas primordiales, sino cosas innecesarias. Y por lo tanto, amados ajín, no tiene ningún desarrollo para su vida. Así, amados ajín, si nosotros solamente nos dedicamos a hacer lo que realmente es necesario, lo que realmente es importante, tendremos tiempo para estudiar y para edificar nuestra alma. ¿Por qué muchas veces no tenemos tiempo para estudiar la Torah? ¿Por qué no tenemos tiempo para orar? O ya estamos muy cansados para orar en la noche y en la mañana. Porque estamos haciendo actividades que no tendríamos que estar haciendo en el día. Agarra y ve su casa y empieza a cavar un hoyo cuando no tiene por qué cavar un hoyo en su casa. ¿Qué provecho le tiene? Pero empieza a cavar un hoyo. Ve su casa y empieza a clavar un clavo. Se sube al techo y empieza a pintar sus láminas. Y se la pasa haciendo cosas que no tendría que estar haciendo, amados. No por flojo, sino porque está así, amados. No puede estar quieto. Es un ocioso activo, o sea, está todo el tiempo haciendo labores que no tiene que hacer. ¿Y qué pasa, amados? Lógicamente nunca tiene tiempo para el estudio, nunca tiene tiempo para orar porque ya está cansado, no tiene tiempo, porque es un ocioso activo. Está haciendo cosas que no tiene que hacer, no necesariamente las tiene que hacer, y mucho menos en Shabbat, ni se diga en Shabbat, y está de ocioso activo, amados. Por eso no es bueno que la gente se quede en Shabbat en su casa. Por eso nunca va a ser bueno, amados, que la gente se quede en Shabbat en su casa, porque está en su casa y de repente ya empieza de ociosa activa. Ocioso activo, ya está lavando los trastes, ya se puso a lavar ropa, ya se puso a pintar el carro, ya se puso a lijar la puerta, ya se puso no sé qué, ya se puso a hacer negocios ahí, ya se puso a investigar otras cosas en internet. Está de ocioso activo, amados. ¿Por qué? Porque no tiene una actividad en Shabbat. El estar durmiendo o estar en casa solamente en Shabbat, amados, no va a traer edificación al alma, amados. Por eso decíamos, este tema está referente a Shabbat y cómo podemos mejorar, guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat en casa no es bueno, no es voluntad del Eterno eso. ¿Por qué? Porque la gente empieza de esto, amados, ya sea de ocioso pasivo o de ocioso activo. ¿Qué significa? O ya sea que está viendo algo en televisión que no tiene que estar viendo, o se la pasa viendo programación que es incorrecta, o se la pasa durmiendo en lugar de estar orando o haciendo cosas mejores en Shabbat, exaltando al Eterno. Se la pasa haciendo actividades que no debería hacer en Shabbat, y a fin de cuentas, amados, no está guardando el Shabbat, amados. No está guardando el Shabbat, porque eso no es guardar Shabbat. Eso no es guardar Shabbat, amados. Eso es estar de ocioso, ya sea pasivo o de ocioso activo, amados. Pero también existe un tercer tipo de ociosidad, amados, y ese es el ocioso intelectual. El tercer tipo de ociosidad es el ocioso intelectual, amados. Y entonces, ¿por qué se llama así, amados? Porque es la gente que se la pasa supuestamente investigando cosas, se la pasa leyendo cosas, inclusive de disquetorá, se la pasa investigando que reptilianos y cosas como esas, y acaba así con ideas bien raras. ¿Por qué? Porque es un ocioso intelectual. O sea, está
leyendo, está investigando, pero cosas que no van a edificar su vida, cosas que no lo van a llevar a una mejor obediencia, ¿o sí? No, lo van a llevar a creer que existen los ovnis, que existe no sé quién, que Michael Jackson resucitó, o que lo arrebataron los ovnis, se la pasa creyendo cosas así bien extrañas, amados ajín, y de repente ya tiene ideas extrañas, ya piensa que lo vigilan, ya se quiere poner papel de aluminio en su cabeza porque dice que leen sus pensamientos. Amados ajín, acaba loca la gente, amados. ¿Por qué? Por ser ocioso intelectual, amados. Se la pasa leyendo cosas que no debe, viendo cosas que no debe. Yo conocí una gente así, que me hace locura, pero así es. Una gente que en su pasaporte le había puesto papel aluminio para que no lo leyeran desde el satélite. En serio, amado, créame, no piense que es locura, es un ocioso intelectual. Y esa gente era esta, se la pasaba sin trabajar porque era rico, pero se la pasaba leyendo, dizque la Torah y haciendo otras cosas, pero todo el día en su casa. Todo el tiempo se la pasaba leyendo, investigando en internet, según era maestro de Torah, se la pasaba haciendo todo el día eso. ¿Era qué? Un ocioso intelectual. Pero lógicamente ya estaba quedando loco, amados. Ya estaba quedando loco de investigar cosas que no edificaban su vida. Porque tampoco el Eterno quiere que 10 horas al día esté sentado, dizque estudiando. También quiere que haga otras cosas. También se tienen que hacer otras cosas. Entonces, eso es que un ocioso intelectual está investigando y que haciendo cosas semejantes, amados, pero lógicamente nada, amados, tiene provecho para su alma. Y de aquí surge la llamada filosofía, amados, que inventaron los griegos para supuestamente explicar el mundo de una forma racional y ofrecer una explicación de la realidad, amados. Y esto surge en Grecia, amados. Entonces la filosofía y todo eso solamente era gente ociosa, amados. No trabajaban, se la pasaban pensando, cómo se creó el mundo, se la pasaban pensando qué era el hombre. Y eso eran los filósofos ociosos, gente ociosa que sacaban cualquier idea rara y la tomaban como verdad y negaban al Mesías y cosas muy extrañas, amados. Bueno, el caso es que todo esto viene de Grecia, amados, pero esa es otra historia. El caso, amados, aquí es que todo esto es pecado, amados, o bien conducirá tarde o temprano a pecado. Entonces, el buscar Torah por orgullo o contención, como también lo hemos visto, amados, o cualquier otra motivación equivocada, es ocio. El estar buscando Torah para solamente contender, para solamente ser orgulloso y saber más, por cualquier motivación equivocada, dice el libro de Jacob de Santiago capítulo 3, es igual a ocio. Es igual a ocio. Cualquier motivación ajena a esto es ocio, amados. Eso no es estudio de Torah, sino es ociosidad. La gente está solamente ociosa, amados, estando leyendo, investigando cosas que ni debe, ni entiende, ni quiere guardar. Entonces, ¿para qué las investiga? El ocio, amados, es lo que destruye a una persona. O miren el poder tan grande del ocio, amados. Miren a qué nivel llega este pecado, amados. Vamos a ver un ejemplo terrible, amados. Vamos a ver a qué nivel llega este pecado que es capaz de destruir a una persona. El ocio es capaz, amados, de destruir a una persona. Es capaz de destruir, amados ajín, a una familia. Pero también inclusive, amados ajín, es capaz de destruir a toda una nación. ¿Por qué se destruyeron inclusive los romanos? Porque eran muy ociosos, amados. Se la pasaban intentando divertirse, pero de una forma insana. Se la pasaban comiendo, se la pasaban haciendo cosas como esas, bebiendo, etcétera, en inmoralidad. Entonces, esa ociosidad acabó destruyendo a Roma, amados, más que un ejército, su propia sociedad. Pero vamos a ver un ejemplo en la Torah sumamente claro e importante de cómo, amados, el ocio es tan peligroso que puede, ¿qué? Destruir una vida, amados, destruir una familia. O inclusive, amados, destruir a una nación completa. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Para que veamos que eso está en la Torah, amados. No es mi idea, no es mi filosofía, porque no soy un ocioso intelectual. Es la Torah, amados. Amén. Es Ezequiel capítulo 16, verso 49, amados. Amén. Para que veamos que esto es así, amados. Que esto es real, que la Torah, amados. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Ezequiel capítulo 16, amados, aquí, verso 49, dice lo siguiente, amados. ¿Lo tenemos? Dice así, miren qué tremendo, amados. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Sodoma, imagínense, un país tremendo. De Sodoma tu hermana, dice: soberbia, saciedad de pan y ¿qué?
y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso, cerró su corazón al necesitado. Pero tuvieron 3 pecados, dice claramente, igual que la Roma pagana. ¿Tuvieron qué? Orgullo, mucho orgullo. ¿Qué más? Tuvieron saciedad de pan, como Roma, amados, pan y circo, decía, y abundancia de ociosidad. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra, amados? Fueron aniquiladas, amados. Acabaron hasta de homosexuales y acabaron siendo aniquilados. Entonces, amados, vemos claramente esto, que la ociosidad es capaz de destruir una vida, amados, de destruir una familia, pero inclusive, amados, de destruir toda una nación. El ocio, amados, aquí es algo terrible, amados, aquí. Ocioso se dice en hebreo bataj. Batak se dice en hebreo, que significa confiado. Ocioso en hebreo significa bataj, con J al final, bataj, que significa, amados, ajín, confiado. ¿Por qué? Porque el ocioso está confiado en su vanidad, es burlador, es irresponsable y toma las cosas importantes a la ligera. Ese es un ocioso. No pasa nada, no pasa nada. Que hace esto, no pasa nada. O sea, es irresponsable, es ocioso. Pero esto también lo dice la Torá. Esta definición la dice la Torá. ¿Quién es un ocioso, amados? Alguien confiado en su vanidad, alguien burlador, alguien irresponsable y que toma las cosas importantes a la ligera. Pero ¿realmente dice la Torá que esto es un ocioso? Jueces, libro de Jueces, capítulo 18, verso 7. Jueces, capítulo 18, verso 7, para ver si realmente esto dice la Torá sobre los ociosos, amados. Por eso vemos que sí es un pecado grave, amados. Jueces, capítulo 18, verso 7, vemos que es un pecado grave, amados. Nosotros pensamos, no pasa nada, amados. Solamente es gente que se quiere divertir el fin de semana y todo eso. No, amados, es gente que se quiere divertir, pero más que eso, amados, es un pecado terrible que destruye la vida de una persona, de una familia o inclusive de una nación. ¿Y qué se dirá de una congregación? Ociosos, amados. Jueces capítulo 18, verso 7. ¿Lo tenemos, amados? Dice así: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Están hablando de una conquista, amados, que el pueblo de Dan tenía que hacer a otro pueblo pagano. Entonces aquí dice en el pasuk 7 de Jueces 18 que este pueblo dice que estaba ¿qué? Seguro, ocioso y confiado. O sea, estaba despreocupado, no le importaba nada, y vamos a ver lo que le pasó. Ahí en el mismo capítulo, verso 27, Jueces 18, verso 27 al 29, vamos a ver qué le pasó a este pueblo. Dice: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micai, juntamente con el Cohen que tenía, llegó a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle del valle que hay junto a Bet-rejot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron allí. ¿Qué les pasó, amados? Acabaron siendo muertos, amados. Acabaron siendo conquistados sin que nadie por lo menos pudiera ayudarles. Y lógico, creo que ni se defendieron. ¿Por qué? Porque estaban confiados, estaban ociosos y estaban despreocupados. Entonces el ocioso es alguien así, alguien confiado, amados, inclusive en su propia ociosidad, en su propia maldad. Pero lógicamente el Eterno dice que esto es una locura. Esto está totalmente mal, amados. Entonces, hoy ha crecido como nunca antes, amados ajín, el ocio. Entonces, amados ajín, ¿pero de dónde surgió el ocio según la Torá? Ya vimos que el Eterno, amados ajín, o ya vimos para empezar que el ocio ha crecido bastante en estos días del fin. Ya vimos cómo, amados, el ocio está creciendo terriblemente, cómo la industria que más ha florecido en los últimos años es el ocio. El ocio es lo que más da dinero a la gente, lo que más ganancias deja, el ocio, por encima de droga y cualquier cosa, es el ocio. También vimos, amados, cómo el Eterno dijo a Adán que él tenía que salir del huerto del Edén y trabajar desde entonces y ganarse el pan con el sudor de su frente. Eso le dijo Yahweh a Adán. Amén. Bueno, entonces, amados ajín, vamos a ver en qué momento surge el ocio.
Génesis capítulo 4, verso 19, para que vean quién, amados aquí, trajo el ocio a esta tierra. Génesis capítulo 4, verso 19 al 22. Génesis capítulo 4, verso 19 al 22, amados, para que veamos esta verdad. En Génesis capítulo 4, amados, aquí en verso 19 al 22, vemos quién trajo el ocio a esta tierra, amados, y por medio de quién vino. Dice así: y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Entonces en el 20 dice, amados aquí, en el 21, perdón, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal. Estos son hijos de Caín. Fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. En otras palabras, amados aquí, el ocio, en otras palabras fue el ocio, la ociosidad. El hombre estaba cansado por la labor que el Eterno le había dado. ¿Y qué dijo Caín? Que representa inclusive al mal. Pues bueno, hay que darles ocio, hay que darles ocio, algo que les distraiga, ocio, ociosidad, amados. Entonces, amados aquí, hoy el ocio, por lo tanto, amados, es toda una profesión. Hoy en día, amados aquí, ser un ocioso es toda una profesión. De hecho, ya hay carreras para que la gente se vuelva todo un ocioso profesional, o alguien que propague el ocio profesional. Entonces ya existen infinidad de carreras en las universidades, amados, que propagan eso, que la gente sea un ¿qué? Un ocioso, amados aquí, un ocioso. Y entonces el ocio es todo ya una profesión, amados. La mayoría de las carreras que se enseñan hoy en día, amados, van dirigidas siempre a romper los 2 mandamientos principales que el Eterno dejó desde el principio. Un mandamiento era que el hombre trabajara. Hoy las carreras propagan eso, el ocio, ser ocioso. Antes que la gente se meta a estudiar medicina, antes que la gente se meta a estudiar, por ejemplo, cocina, antes de que se meta a estudiar cualquier profesión, odontología, etcétera, cualquier profesión buena, es un decir, ¿no? Antes de que la gente se meta a estudiar eso, amados, la gente se está metiendo a estudiar ¿qué? Ocio, ocio. Porque es Caín quien inventó eso, es ocio. Hoy, bueno, tenemos la carrera de artes plásticas. Hoy tenemos la carrera de conductor de no sé qué. Hoy, para que tú puedas trabajar en televisión, esta carrera te va a ayudar, te va a beneficiar. Hoy tenemos, entonces, ¿qué está buscando la gente, amados? Ocio, ocio, amados. Está buscando ocio antes que algo bueno. Y entonces las carreras, lo que está estudiando actualmente la juventud es esto. Va dirigido principalmente a esto, amados, a romper el mandamiento del Eterno que fue trabajar. Y en segundo lugar, amados, el que la mujer viviera con sumisión, como lo vimos hace 15 días en el tema de mujer virtuosa. Que el mandamiento que se le dio a la mujer desde el principio es que fuera sumisa a su esposo. Ese es el mandamiento. Cualquier cosa, amados, está fuera de la Torah. Y entonces hoy va eso, las profesiones. Hoy las carreras dirigidas hacia la industria del ocio van en aumento, ya que son las mejores pagadas a nivel mundial por encima de las ciencias, amados. Hoy un ocioso gana más que cualquier profesionista del mundo. Un doctor en una cirugía difícil de los especialistas, neurocirujanos que sean especialistas tremendos, gana miles de pesos, es decir, en una sola operación. Va un ocioso a ponerse de golpes en un ring de box, gana $100 millones en una noche. ¿Se compara, amados? No. Se para Cepillín en televisión, gana tanto, amados. Se para un médico, gana menos. Se para un profesionista a hacer cualquier cosa, gana lo menos que se pueda, amados. Se para cualquier persona que no sé qué, que ya inventaron no sé qué programa y que las historietas que Superman contra Batman, 2 millones de visitas en un día. ¿Por qué, amados? Porque eso es lo que deja dinero. Eso es el dinero. Y la ociosidad es la mejor pagada del mundo, amados. Decíamos, es el mejor negocio, el que más ha proliferado y el más peligroso, lógicamente. Entonces, lógicamente, amados, las carreras mejor pagadas son las de ociosidad, amados. Las de ociosidad. Entonces, por eso ser ocioso hoy en día es toda una profesión, amados.
Y lógicamente eso no es la voluntad del Eterno. Así como Elohim determinó tiempos para la tierra, amados, como ya vimos las estaciones y demás, así como Yahweh determinó tiempos para la tierra como las estaciones y todo eso, amados, el día y la noche, etcétera, así también, amados, determinó tiempos para el hombre, los cuales tiene que cumplir para llevar una vida equilibrada y justa. Tiempo para dormir, tiempo para comer, tiempo para descansar, tiempo para relacionarse con los demás, tiempo para trabajar, tiempo para estudiar. Dice Salomón, todo tiene su tiempo. Hakol Zman, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice Salomón. Entonces hay tiempo para estudiar, tiempo para comer, tiempo para dormir, etc. El Eterno determinó también esos tiempos, amados. Entonces, amados, cuando el hombre manipula esos tiempos, viene un caos a su vida, pero también al mundo. La abundancia de ocio es un claro ejemplo de esa destrucción. Entonces el hombre manipula esos tiempos. ¿Y qué pasa? Aparece el ocio y con ello la destrucción. ¿Por qué? Porque el tiempo que lo tenía que estudiar, el tiempo que debería utilizar para estudiar, ¿qué va a hacer? Va a estar de ocioso. El tiempo que debería de emplear para trabajar, ¿qué va a hacer? Va a estar de ocioso. El tiempo que tenía para dormir, ¿lo va a qué? Va a estar de ocioso. El tiempo, y así destruye su vida, amados, destruye su vida. El tiempo que Elohim nos dio para descansar es el Shabbat, amados. El tiempo que Elohim nos dio para descansar sí es Shabbat. Elohim sí nos dio un descanso, amados. Elohim nos dio el Shabbat. El Shabbat no es un momento de ocio. Esto también lo necesitamos entender, amados. Que Shabbat no es, amados, aquí que un día de ocio, amados. Shabbat no es un día de ocio, amados. Shabbat no es un día de ocio. Es un día de descanso, pero no es un día de ocio. ¿Por qué? Sino un día en el cual, amados, debemos buscar la comunión con Yahweh. ¿Por qué dices que eso no es un día de ocio? ¿Por qué tanto hemos predicado, amados, acá, que Shabbat no es un día de ocio? Que Shabbat no es para dormir todo el día. Porque eso es ¿qué? Ociosidad. Eso es ociosidad. Shabbat no es para estar en la casa viendo televisión, eso es ociosidad. Eso hace cualquier impío de la tierra, amados. Dale a un goy un día de descanso. Dile, este día no vas a trabajar, excelente, le ha encantado la vida. ¿Qué va a hacer? Va a estar de ocioso. O va a estar estudiando Torah, va a estar de ocioso. ¿Qué va a estar? Ya sea que esté pintando su casa, esté haciendo paisajes, se esté tatuando la piel, va a estar de ocioso ese día, amados. Pero ¿qué va a estar? No va a estar estudiando Torah. Dale un mesiánico un día de reposo, ¿qué va a hacer? Se la pasa de ocioso, amados. Entonces no entiende qué va a hacer. Entonces esa gente está restaurada, no está restaurada, amados. Piensa que está restaurada por usar tzitzit. Vamos a ver al rato, amados, que existen en la Torah mínimo 3 tipos de circuncisión. No física, espiritual. Mínimo 3 tipos de circuncisión. Circuncisión del corazón, circuncisión de los labios y circuncisión de los oídos. Qué tremendo, amados. Y entonces por eso el mesiánico dice, ya, yo soy mesiánico, yo soy creyente en el Mesías. O inclusive hasta judío ya ortodoxo, dice que judío ortodoxo. Bueno, ¿guarda Shabbat? No, está ocioso todo el día en su casa. Entonces como cualquier impío de la tierra, amados. Es como cualquier impío de la tierra por más circuncisión que tenga. ¿Por qué? Porque tiene la circuncisión física, pero no tiene circuncisión del corazón, no tiene circuncisión de los labios, no tiene circuncisión del oído. Entonces es como cualquier impío de esta tierra, amados. Entonces, amados, aquí vemos esto. Shabbat no es un día de ocio, amados. Pero ¿de dónde me baso que Shabbat no es un día de ocio? Bueno, es un sentido común, claro. Pero también hay una cita que demuestra que Shabbat no es un día de ocio. Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 15, amados. Éxodo, capítulo 31, amados. Verso 15, Éxodo capítulo 31, verso 15. Y entonces, amados, aquí hay gente que dice, no, sí, Shabbat es un día de ocio, vete a dormir. No, ¿quién dice eso, amados? Digo que los mesiánicos han inventado tanta doctrina tremenda, amados, tantas cosas que no vienen en la Torah. Por ejemplo, a rato vamos a ver un claro ejemplo. Hay muchas personas que enseñan que la gente tiene que obedecer hasta que le nazca. Dice, bueno, no obligues a nadie a obedecer hasta que le nazca a obedecer. ¿En dónde dice eso en la Torah? Muéstrame una cita, por favor. ¿Tú piensas eso? ¿Enseñas eso? ¿Dónde está eso en la Torah? No viene, pero yo pienso. No, entonces no importa lo que yo pienso, importa lo que viene en la Escritura. Y Yahweh nunca dijo al pueblo de Israel, van a recibir hoy la Torah.
por favor, guarden Torah hasta que les nazca en su corazón. No, amados, dijo, esta es la Torah y guardarás este mandamiento y se acabó. Guardarás mi fiesta en tal día, harás esto, guardarás Shabbat por todas las generaciones, entrarás al pacto de la circuncisión 8º día de nacido. Harás, amados, y vivirás guardando esos mandamientos. Entonces, obedecer, amados, no es que me nazca, que se me pegue la gana, que yo piense. No, amados, el Eterno nunca dijo eso al pueblo judío. Dijo, guardarás esos mandamientos, guardarás Shabbat, porque el hombre que los guarde vivirá por ellos. Eso es lo que dice la Torah. Fuera de eso, amados, no sé de dónde lo sacan, pero no es lógicamente la Torah del Eterno, amados. Entonces, Éxodo capítulo 31, verso 15 al 17, vamos a ver si Shabbat es un día de ocio. Éxodo 31, verso 15 al 17 dice, 6 días que se trabajará, entonces no hay ocio, mas el día 7º es día de Shabbat, de reposo, consagrado, apartado al Adón, al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día ¿qué? Cesó y reposó, amados. Aquí, amados, en la última parte de este pasaje, donde dice en español cesó y reposó, aparecen 2 palabras hebreas. La primera es Shabbat, Shabbat, que significa descanso físico, y la segunda es Nafash, que significa descanso espiritual. Yahweh Shabbat Bei Nafash. Yahweh cesó y reposó. Por eso el Shabbat no es un día de ocio, amados. Shabbat sí significa un cese de labores físicas, pero Nafash, que aquí aparece, amados, significa un descanso espiritual, porque Nafash viene de Nefesh, que significa alma. Entonces el Shabbat es un día espiritual, amados. No es el típico día de descanso que cualquier gentil puede tener en esta tierra, porque cualquiera puede dejar de trabajar en sábado, en Shabbat y en domingo y el día que quiera. Cualquiera lo puede hacer, amados. De hecho hay gente que lo hace, hay gente que no trabaja este día. ¿Guarda la Torah? No, amados, quién sabe qué anda haciendo ahorita, quién sabe dónde anda corriendo en puros calcetines, es decir, en puros paños menores en la playa, en un balneario, quién sabe, a lo mejor ni llegó a su casa, se fue ayer de borracho, ahorita todavía no aparece. Entonces, amados, aquí, no, amados, lógicamente, amados, cualquier impío puede descansar, pero no cualquiera puede guardar Shabbat, porque Shabbat es un día espiritual. Entonces, ¿qué hacemos en Shabbat? ¿Qué es guardar Shabbat? Hacer cosas, amados, que acerquen mi alma al Creador. Si dormir va a acercar mi alma al Creador, entonces me quedo durmiendo porque eso acerca mi alma al Creador todo el día. Pero no, amados, dormir no va a acercar mi alma al Creador. Si está recostado todo el día en un sillón, en una cama, acerca mi alma al Creador, pues lógicamente eso se tendría que hacer. Pero eso no va a acercar el alma del Creador a una persona. Entonces, lógicamente, amados, Shabbat es un día para buscar actividades que acerquen mi alma al Creador y cesar de hacer cosas que impidan que mi alma se acerque al Creador. Por eso dejamos de trabajar, se deja de estudiar, se dejan de hacer negocios, se deja de andar en mis propios caminos, porque eso impide mi cercanía al Creador. Pero lógicamente, amados, si yo no hago eso, yo no estoy acercando mi alma al Creador. Y a rato lo vamos a ver, amados. Créanme, escuchen el tema a rato. Vamos a verlo con citas de la Torah, que aquel que no se está congregando el Shabbat, simplemente, amados, no ama al Eterno. Así de sencillo. No hay otra forma de expresarlo. No hay otra forma de expresarlo. No hay otra cita. Me pueden decir, estás loco, estás mal, tú que sabes, te crees no se cree, te crees juez, te pareces no sé a quién. Pueden decir misa, como dicen, amados. Pero la Biblia es clara, la Torah es clara. Quien no se congrega no ama al Eterno. Y por supuesto en Shabbat, que es el día predilecto de reunión. Ni se diga Shabbat. ¿Y de dónde sacas tú esto? Bueno, amados, si ya te enseñé que Shabbat no es un día de ocio, con una cita en la Torah clara, amados, convincente, Shabbat no es un día de ocio, sino un día en el cual nosotros debemos acercar nuestra alma al Creador. ¿De dónde saco que el que no se congrega no ama al Eterno? Salmo número 84. Tengo que usar la escritura, por eso, pues son mis conceptos, hermanos, y yo pienso esto, ¿cómo ven? No, ¿para qué escuchas esto? No, tiene que estar comprobado, amados, con la escritura. No puede ser mi propia idea y vida, porque eso caería en ociosidad mental. No, amados, debemos ver qué dice el Salmo 84, amados, si realmente alguien que no se congrega puede decir amar al Eterno. Es claro, esta cita es fuerte, amados, es
clara de que el que no se congregue, lógicamente, Shabbat, no puede decir que ama al Eterno. No lo ama, tristemente. A rato lo vamos a ver. A rato lo vamos a ver más en específico, amados, con el tipo de circuncisiones que hay. Circuncisión del corazón, circuncisión de los labios, circuncisión de los oídos. Entonces, amados, vamos a ver esto. Salmo 84, ¿lo tenemos, amados? Dice así desde el Pasuk 1: cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. ¿Qué dice el 2? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan al Elohim vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Yahweh de los ejércitos, Rey mío y Elohim mío. Muy dichosos los que habitan en tu casa, perpetuamente te exaltarán. Y el Pasuk 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. Aquí está, amados, claro. Podemos buscar cualquier excusa, cualquier cosa, amados, pero no, amados. Es claro, es eficaz la Torah. Quien no ama al Eterno no se congrega, no busca los atrios del Eterno, no los buscará. Pero aquí habla del templo, pero lógicamente habla de un lugar donde se reúne la gente para adorar al Eterno. El templo fungía esa misión. Por eso después surgió la sinagoga, porque se destruyó el templo y la sinagoga quedó ya como el lugar predilecto de reunión, porque ya no tenemos templo. Entonces lógicamente la gente debe buscar un lugar donde buscar la presencia del Eterno. Amados, yo he conocido testimonios grandes de hermanos que viajan, créanme, les decía, hasta 4 horas, 3 horas y media para congregarse, amados. Eso es amor al Eterno. Eso es amor al Eterno, amados. No payasadas, amados. Eso es amor al Eterno. Y miren, amados, es una hermanita. Quien yo conocí, uno de los últimos casos de los tantos que hay, es una hermanita. Su esposo no cree, no la ayuda. Llega con 2 niños chiquitos y un bebé de brazos. 3 horas y media transbordando carros y demás y demás. No anda en coche particular, transbordando metros, carros. 3 horas y media. De ida, lógicamente, 3 horas y media para regresar a su casa. A la 1 de la mañana llega a su casa después de Shabbat. Amados, si eso no es amor al Eterno, ¿qué es? Y decíamos, el testimonio de esa gente va a condenar a otra gente que no hace lo mínimo por congregarse, amados. Teniendo congregación cerca, dice, es que ahí estás mal. Está bien, busca una congregación conforme a tu enseñanza, pero búscala, pero congrégate. No puede ser que no exista ninguna congregación en el mundo que no se acople a mi enseñanza, amado. Eso estaría mal. Yo sería el problema, no los lugares. Porque si no existe ni un lugar en la tierra donde supuestamente esté bien, entonces, amados, ¿qué soy? Soy un marciano, un extraterrestre que de plano no me encuentro semejante, no tengo semejantes, no tengo prójimos, amados. No, amado, lógico que tengo que encontrar un lugar en que sea en la tierra donde me identifique, donde se lleve la Torah como yo pienso que es lo correcto, amados. Entonces, lógicamente, amados, quien no se congrega y sobre todo en Shabbat, no ama al Eterno. No me puede decir yo amo al Eterno, no le creo, porque me lo tiene que demostrar con la Torah que el que no se congrega ama al Eterno. Así como yo te demostré con la Escritura que el que no se congrega no ama al Eterno, así también la gente que no hace lo más mínimo por amar al Eterno y congregarse, tiene que demostrarlo con la Escritura, porque nuestros pensamientos no sirven de nada. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, porque todos hacen su filosofía de vida. Decíamos en un tema, amados, ¿qué pasa con el hombre ya como punto final de este tema? ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, el hombre dice, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque yo guardo la Torah a mi modo, me quedo en mi casa y hago lo que quiera. Eso es guardar Torah. No, eso no es guardar Torah. Eso no dice la Escritura. Tú moldeaste la Torah a tu modo. Tú hiciste tu propia Torah y la pintaste para que todo concordara con tu vida. Pero eso no es la Torah. Eso no dice la Torah. No debemos someter la Torah a nuestra vida. Debemos someter mi vida a la Torah. Eso se tiene que hacer. No tomar la Torah y amoldarla a mi vida, amados. No, a mi ganancia, a mi conveniencia. Tengo que someter mi vida a la Torah. Eso se llama Kedushá. Eso se llama obediencia. Lo demás es pura faramaya, amados. Lo demás es pura payasada. No es obediencia. No sé qué es eso, pero no es obediencia. Porque decíamos eso, amados. Decíamos el ejemplo de un arquero que tiene el pueblo judío. Yo lo aprendí del pueblo judío. Dicen esto. Había un arquero súper famoso porque donde sea que él iba, había blancos pintados en la pared. Los tiros al blanco, ¿ve? Y una flecha dando exactamente en el blanco.
había tiros al blanco, pintados donde sea, en árboles, en paredes, en carros, y la flecha dando exactamente en el blanco. Y le preguntaron, ¿y cómo le haces tú para dar siempre en el blanco? Nunca fallas. Hay flechas donde sea, hay flechas en los árboles, hay flechas en las casas, hay flechas en las paredes, y todas están dando siempre en el blanco. Dice, pues muy fácil, dice, mira, lo que yo hago es tensar mi arco, tiro fuertemente la flecha, da en cualquier parte, y después llego yo con mi botecito de pintura y pinto el blanco alrededor de la flecha. Y por eso, lógicamente, amados, nunca va a fallar. Así es el hombre, amados. Eso significa Torah, dar en el blanco. Por eso es el ejemplo que aprendí de la casa de Judá. Eso significa Torah, dar en el blanco. Tomo mi decisión y después agarro la Torah y pinto la Torah alrededor de mi decisión. Me quedo en mi casa en Shabbat y después intento pintar mi vida y una doctrina alrededor de esa vida que yo llevo. Eso no, amados, eso se llama ineptitud, desobediencia, amados. No es amoldar la Torah a mi vida, es mi vida someterla a la Torah, lo que me hace un hijo del Eterno. Baruch Hashem. Vamos a ver, amados, la última cita de esta mañana. Juan capítulo 6, verso 63. No es amoldar o someter la Torah a mi vida, es mi vida someter a la Torah, amados. Eso es lo difícil. Lo demás es pan comido. Yo puedo implementar una doctrina, yo puedo inventar mi propia doctrina, mi propia secta y amoldar la Torah a mi vida. No, tengo que mi vida someterla a la Torah. Eso es lo difícil. Eso es lo que no todos quieren hacer. Ese es el camino estrecho, amados. Ese es el verdadero camino estrecho. Que mi vida se someta a lo que ya está escrito. No yo someter lo que está escrito a mi vida y a mi conveniencia, a mi parecer. Eso, amados, lleva a perdición, amados. Amén. Eso nunca va a llevar a salvar ningún alma. Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63, amados. Juan capítulo 6, verso 63. Dices, es que no me congrego porque no hay ningún lugar cerca. Tú estás loco, por eso no voy contigo. Bueno, está bien, yo ya te dije el ejemplo, amados. Hay hermanitas con bebés en brazos. Yo no creo que tú seas un bebé en brazos. Tú tienes como 40 años y estás fornido y demás. No eres una hermana con bebé en brazos. Pues ve a buscar una congregación 4 horas de acá, pero ve a buscarla. Porque hay hermanitas que con bebé en brazos y 2 niños recorren 3 horas y media de ida, 3 horas y media de vuelta solitas para poder guardar Shabbat en una congregación, amados. Entonces, amados, por favor, no hay excusas para no congregarse. Busca una congregación en Puebla, una congregación donde tú quieras, en San José de los Caballos si quieres, pero busca una congregación para que vayas y déjate de cuentos y payasadas, amados. Bueno, Juan capítulo 6, verso 63 dice lo siguiente, amados. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Benditas palabras de nuestro Adón, Maestro y Salvador y todo, Yahshua HaMashiach. Pongámonos de pie, amados, vamos a dar gracias a Elohim de Israel. Bendito eres tú, Abacadosh, y bendito sea tu nombre, Yahshua HaMashiach.